Hola amiguitos, en el día de hoy os voy a contar un cuento que se llama Shrek. Es de William Steig. Shrek, un ogro contracultural, feo y malhumorado, recorre el mundo en busca de aventura, encontrándose con asnos, brujas, caballeros, dragones y finalmente con una princesa tan horrible y adorable como él. El personaje de este álbum dio origen a la exitosa saga Shrek, la peli, cuya primera película fue ganadora del Oscar al mejor film de animación en el 2002. Desagradable, repulsivo y asqueroso son algunos de los adjetivos que califican al divertidísimo personaje y que poco tiene que ver con el entrañable ogro en el que se ha convertido en la pantalla. Ironía y un gran sentido de humor para abordar el tema principal de la obra. El aspecto físico no es lo importante, mensaje que también se explica en la película. El título original es Shrek, escrito por William Steig. 1990. Traducción Fuencisla del Amo de la Iglesia. Ilustraciones de William Steig y retoque de cubiertas Sebastián Arena y editor digital Sebastián Arena. Su madre era fea y su padre era feo, pero Shrek era más feo que los dos juntos. Oh my God. Nada más dar sus primeros pasos ya era capaz de esculpir llamas a 91 metros de distancia y de echar humo por las orejas. Con tan solo una mirada atemorizaba a los reptiles del pantano. Y si alguna serpiente era lo bastante tonta como para morderle, moría al instante entre horribles convulsiones. Un día los padres de Shrek se hartaron y decidieron que ya era hora de que su hijito saliera al mundo para hacer todo el daño que pudiera. Entonces le dieron una patada de despedida y hasta luego, Lucas. Shrek dejó el negro agujero donde se había criado. Iba Shrek por el camino desprendiendo un olor descomunal. Cómo disfrutaba viendo las flores doblarse y los árboles apartándose de su camino. En un sombrío bosquecillo se encontró con una bruja que estaba ocupada cociendo murciélagos en aguarrás y jugo de tortuga, y mientras removía y removía, cantaba. Así murciélagos cocino yo, los trituro, los sazono y los remuevo toda la semana. Así murciélagos cocino, los trituro, los sazono. Murciélagos cocino, los trituro, los sazono y las guiso. Las torres trincho y las morisques a primera hora de la mañana. ¡Wow! ¡Qué maravilloso hedor! Se echó a reír Shrek. La bruja era especialista en horrores, pero fue mirar a Shrek y se quedó patitiesa. Cuando recuperó el sentido, Shrek le dijo: Dime mi destino, mujer, y te daré a cambio mis peores piojos. «Espléndido», dijo la bruja. «He aquí tu destino». Abracadabra, pata de cabra, presta atención a esta bruja. Un burro te llevará a un caballero, al que vencerás en una puja. Te casarás entonces con una princesa, cuya fealdad la tuya superará. Ríe el cara de rana. Las palabras mágicas son pastel de manzana. ¡Una princesa! Exclamó el rey. ¡Allá, allá voy! No tardó en encontrarse con un campesino que cantaba mientras segaba.
¿Qué haces aquí, granuja? dijo el rec. ¿Por qué estás tan contento? A ver. El campesino farfulló esta respuesta. Cortar el centeno me hace feliz. No quiero saber por qué es así. Con la guadaña afilada segaré hasta el fin. Estoy ocupado. Vete de aquí. Eres un palurdo. ¿Qué llevas en el morral? Solo un poco de faisán frío. Un faisán, pobre inocente. ¡Qué magnífico presente! Lo último que vio el campesino antes de desmayarse fue a Rec calentando su cena con la mirada. Y el ogro comió y se marchó. Allá donde iba Rec, todos los seres vivos huían. ¿Cómo le gustaba ser tan repulsivo? Gruesas gotas de lluvia empezaron a chisporrotear sobre la calva ardiente de Rec. ¿Has visto alguna vez a alguien tan asqueroso? Le preguntó el rayo al trueno. ¡Nunca! Rugió el trueno. Vamos a fastidiarle un poco. El rayo lanzó su relámpago más fiero a la cabeza del ogro, pero el rec se lo tragó. Uh-oh. Escupió un poco de humo y sonrió. El rayo y el trueno y la lluvia se alejaron. De buen humor, el rec prosiguió su camino. En el lindero del bosque se encontró este aviso clavado en un árbol. Presta atención, forastero. Evita el peligro de este sendero. Si quieres seguir siendo el que siempre has sido, será mejor que te vayas por donde has venido. El rec, por supuesto, siguió avanzando con gesto arrogante. ¡Bah! Y efectivamente, en un caminito del bosque, un enorme dragón le cerró el paso. El rec sonrió y le hizo una reverencia. El dragón lo derribó y el ogro se quedó tumbado en el suelo. Se estaba divirtiendo y parecía que le hacía cosquillas. El dragón furioso se disponía a separar a Rec de su cabeza, pero el ogro le lanzó una repugnante llama azul justo entre los ojos. Y el pobre dragón se quedó ciego y se desplomó, inconsciente durante todo el día. Poco después también el rec estaba inconsciente. Se había quedado dormido por el camino. Soñó que estaba en un campo lleno de flores, donde los pájaros trinaban y los niños retozaban. Algunos lo abrazaban y le daban besos, y no había nada que pudiera pararles. Se despertó aturdido, balbuceando, totalmente aterrado. Solo ha sido un mal sueño. Un horrible sueño. El rec siguió caminando sin rumbo fijo. Se preguntaba si algún día encontraría a su princesa, cuando vio un burro que pastaba. ¿Sería ese el burro del que le había hablado la bruja? El rec corrió hacia él y pronunció las palabras mágicas. ¡Pastel de manzana! El burro lo miró con los ojos somnolientos y rebuznó. Observo, escudriño, esto hago, cuando paseo tranquilo en la pradera. Busco el trébol y deambulo como un vago. Paso el día de cualquier manera. Rumiante vagabundo, la hierba me trago. Hablas demasiado, burro. ¡Qué burro más charlatán! Anda, si que se supone que me tienes que llevar a un lugar. Así es, afirmó el burro. Hasta el caballero chiflado que guarda la entrada, hasta el castillo loco, donde espera a la princesa repulsiva. Venga, entonces llévame, ordenó el ogro y saltó lomos del burro. Pronto llegaron ante un puente levadizo, donde una armadura hacía guardia. El rey le dio unos golpecitos en el peto y preguntó: ¿quién vive en esta armadura y quién en el castillo? Aquí un caballero intrépido y allí un espantajo de alcurnia, fue la respuesta. ¿Hablas de mi princesa?, dijo el rey. ¿Con quién yo me voy a
mi cadáver, tronó el caballero impávido. Como quieras, sobre tu cadáver, asintió el rey. No te hagas el valiente, bribón, replicó el caballero. Hazme el honor de dejarme pasar, que hay una doncella con la que Shrek se quiere desposar, ordenó el ogro. Entonces mereces probar el sabor de mi acero. Voy a golpear todas las costras de tu estúpido cabezón, forastero. Shrek encendió los ojos, abrió sus fauces y lanzó un chorro de fuego. El caballero, que escaldado se había puesto todo, saltó al agua estancada del foso. Lanzado un estridente gruñido de triunfo, Shrek cruzó el puente y entró en el castillo. Y allí, por primera vez en su vida, supo lo que era el miedo. Estaba rodeado por cientos de espantosas criaturas. Se encontraba tan horrorizado que a duras penas fue capaz de escupir una llamita. Todos aquellos horribles seres escupieron a la vez. Se puso a correr y ellos también corrían. Levantaba los brazos y ellos también lo levantaban. Arremetió contra el que estaba más cerca, pero el cristal le golpeó la nariz. El rey estaba en el salón de los espejos. ¡Oh! ¡Todos son yo!, gritó. ¡Todos yo! Se miró a sí mismo, lleno de rabioso amor propio, más feliz que nunca de ser exactamente como era. Siguió andando a grandes zancadas y sus gruesos labios se abrieron en una sonrisa. Ante él se hallaba la princesa, más maravillosamente fea de todo el planeta. ¡Pastel de manzana!, suspiró el rey. Cara de rana, suspiró la princesa. El rey dijo: tus callosas verrugas, tus sonrosados granos como viscosas ciénagas y pestilentes pantanos me estremecen. Y la princesa dijo así: tu nariz de patata, tu puntiaguda cabeza y tus horribles ojos que miran con fiereza me enternecen. Shrek dijo: oh, tú, horrible visión, tus labios azules y tu cabello chillón me enloquecen. Podría seguir, pero sé que tú sabes de mi amor la razón. ¿Eres tan fea, corazón? Oh my La God. princesa dijo: ven rápido, sin demora. Tu mirada es tan oscura. Celebraremos esta boda. ¡Hurra! ¡Hurra! El rey le mordió la nariz. Ella le pellizcó la oreja. A fuerza de zarpazos, acabaron fundidos en un abrazo. Como el fuego y el humo. Se pertenecían el uno al otro. Yes. Entonces se casaron tan pronto como fue posible y vivieron horriblemente felices para siempre, asustando a cualquiera que se cruzara en su camino. Y colorín colorado, con una boda hemos acabado. William Stage nació en 1907 y falleció en 2003. Caricaturista, escultor y autor de libros infantiles. Trabajó como dibujante en The New Yorker, donde sus desenfadadas tiras cómicas han divertido a sus lectores durante más de 6 décadas. En 1968 decidió probar con otra vertiente artística y publicó su primera obra para niños. Si bien con su tercer libro, Sylvester y el guijarro mágico, ganó la prestigiosa medalla Caldecott, fue Shrek el personaje que lo consagró como autor en el sector editorial. Bueno, amiguitos, os voy a comentar que
Silvestre y la piedra mágica, la piedrecita mágica o el guijarro mágico lo tenemos en el canal de Miriam Perea Cuentos para ti. Lo puedes ver porque está en una lista de cuentos de William Steig. Y es un cuento precioso. Un abrazo a todos mis suscriptores y espero que hayáis disfrutado de la obra original de Rec.